¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la unidad de obligaciones. Y para empezar a estudiar obligaciones, primero lo que quería decirles es que tanto la unidad de obligaciones, la de contratos y la de reales un poquito más, pero son unidades relativamente cortas. Así que la vamos a ir desmenuzando a poquito porque vamos a tener tiempo para avanzar. Para poder entender el concepto de obligación, tenemos que primero diferenciar claramente el concepto de derechos personales y de derechos reales. Este es un tema básico, simple, pero no por eso quiere decir que todos los alumnos después no cometan errores justamente partiendo de esta diferenciación. Por eso les pido que solamente presten atención, porque es una cosa muy simple, pero que no lo olviden. Diferenciación fundamental. Derechos personales, lo indica el título, relación jurídica entre dos o más personas, humanas o jurídicas. Derechos reales es una relación jurídica entre una persona humana o jurídica y una cosa. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Si hacemos este planteo, lo empezamos como equivocado, vamos a llegar a distintos efectos y darle efectos a los derechos personales que no tienen y viceversa. El principal efecto del derecho real es que es erga omnes, es decir, que se opone ante todos. ¿Por qué? Porque es una relación de una persona con una cosa. Para hacer un ejemplo claro, mi relación de dominio, es decir, de titularidad de dominio, de propietario de mis anteojos, es oponible ante todos, ante todos. Nadie va a poder venir y decir que si no querer quitármelos o sacármelos o decir que no son míos, porque esa relación jurídica que une a mi persona humana con esta cosa es oponible erga omnes contra todo lo que, es más, internacionalmente, no solamente dentro del ámbito de nuestro derecho y de los límites de nuestra república, donde se aplica el Código Civil y Comercial. En cambio, en los derechos personales que relacionan a dos personas entre sí, no son oponibles frente a terceros, salvo excepciones que están regladas, pero por principio general son inoponibles, solamente relacionan a las dos partes. Si a mí hay un tercero que me debe un dinero, yo no puedo decir no te puedo pagar porque le debo a otro, tengo que cumplir con otra obligación con otra persona. Esa relación es inoponible. Entonces, partiendo de esto, tenemos que decir que las obligaciones son una especie dentro del género de derechos personales. Y se denominan derechos creditorios también. ¿Por qué? Porque tienen que ver con un crédito. Hay una prestación en el medio. La obligación es la relación jurídica por medio del cual una de las personas se obliga a realizar una prestación respecto de otra. En principio parece que es una relación jurídica lineal, ¿no? Hablemos de las partes. Las partes son dos, la parte deudora y la parte acreedora. La parte acreedora es la que recibe, la parte deudora es la que se obliga a cumplir la prestación. Y digo partes y no sujetos, porque cada parte puede estar compuesta de más de una persona humana o jurídica. Puede ser que en una relación de una obligación existan varios deudores y varios acreedores. Entonces hablamos de partes en realidad. Decía que parece que fuese una relación lineal, pero después vamos a ver, cuando hablemos un poquito de pago más adelante, que no es lineal solamente, es decir, que el deudor tiene que cumplir la prestación respecto del acreedor y ahí termina. Porque para que el deudor pueda cumplir la prestación, el acreedor también está obligado a determinadas acciones, como por ejemplo recibir el pago en los términos de este instituto, es decir, del derecho de las obligaciones, es el cumplimiento de la prestación, sin importar si es en dinero o no. Nosotros relacionamos desde el común de las cosas al pago como pagar en dinero. En este caso es cumplir con la prestación. Es decir, que el deudor tiene, aparte de la obligación de cumplir con la prestación, el derecho a desendeudarse, el derecho a pagar. Entonces, volviendo al concepto, estamos hablando de partes, deudora, acreedora, y de una prestación.
La prestación, ustedes van a ver en el texto hay toda una categorización, pero en principio puede ser una prestación de dar algo, una suma de dinero, por ejemplo, o de dar cosas, puede ser de hacer, lo cual es un servicio, podría ser, o puede ser de no hacer, una omisión. Siempre preguntan cuál sería una obligación de no hacer. Por ejemplo, una persona que trabaja para determinada empresa tiene la obligación de no realizar actos en contra de esa empresa, o como por ejemplo beneficiar o trabajar a su vez mismo para la competencia. Esa sería una obligación de no hacer o una obligación de omisión. La prestación dentro de la obligación tiene que tener un valor pecuniario, tiene que tener la posibilidad de representarse patrimonialmente. ¿Estamos? Remítanse a el artículo 724 y 725 para ver cuál es el bien el concepto. Y después vamos a pasar a lo que son las fuentes de las obligaciones. ¿De dónde surge? En realidad estamos hablando, en este caso, de lo que se denomina fuente eficiente, es decir, de dónde nace, qué debe existir como fuente para que nazca la obligación. Empecemos en el listadito. La primera es la ley. Aunque la primera que les voy a decir ahora, en el texto no aparece como primera, si no me equivoco aparece última. Pero la ley es una de las fuentes de las obligaciones. Puede haber obligaciones que estén determinadas directamente legalmente. La más simple de entender y más fácil, porque es la más común, es la obligación de alimentos de los progenitores respecto de sus hijos. Eso está establecido en la ley. Esa obligación de la manutención existe por ley y no necesariamente tiene que estar acordada por nadie. Ya por el solo hecho de que una norma jurídica dictada por autoridad competente en el uso de su competencia y de su jurisdicción, existe la obligación, y la obligación tiene que ser cumplida por el deudor, en este caso, que es el progenitor. Recuerden que la obligación de alimentos es para los dos progenitores. Otra de las fuentes, que la más usual, es la convención, es decir, son los contratos. De los contratos surgen prácticamente, el contrato, vamos a verlo más adelante, pero es un acto jurídico que ya lo vimos, es decir, un acto voluntario lícito, que crea una relación jurídica. Un contrato que es un acto jurídico que es bilateral o multilateral. También podríamos hablar de que existen unilaterales, pero en este caso, para el entendimiento del concepto, el más simple es remitirnos a un contrato simple bilateral, como por ejemplo la compra-venta, donde hay un comprador y un vendedor. La celebración de ese contrato es la causa eficiente del nacimiento de obligaciones. En la compra-venta, dos obligaciones encontradas. Del vendedor, la obligación de entregar la cosa, es una obligación de dar. Y del comprador, la obligación de pagar el precio, es una obligación de dar suma de dinero. Después ustedes van a ver también en el texto que existen los cuasi-contratos. Como bien lo dice el nombre, son casi contratos, es decir, son acciones de una persona que las realiza unilateralmente, pero que después tiene consecuencias patrimoniales en el otro. Como por ejemplo, ustedes lo van a ver, es simple de entender, pero no quiero abundar mucho en esto porque no quiero crearles una confusión, estamos viendo solamente fuentes de las obligaciones, como por ejemplo alguien que realiza algún acto de mantenimiento en algún bien de un tercero, que sin ese acto no hubiese tenido una consecuencia patrimonial peor, porque hubiese tenido un daño importante ese bien. Supónganse que la casa de mi vecino que no está, por alguna razón, corre peligro de derrumbe y yo la apuntalo. De manera urgente, sin el consentimiento y sin ningún acuerdo de mi vecino. Después, obviamente, van a hacer una obligación de indemnizarme el gasto que yo tuve de parte de mi vecino, porque fue un acto en beneficio del patrimonio de él, aunque no fue con su consentimiento. Después van a ver que también está el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es un concepto, porque en algunos tipos de relaciones jurídicas sucede que al terminar esa relación, una de las partes se ha quedado más beneficiada que la otra, y se ha enriquecido sin una causa directa. Entonces ahí la ley establece que la posibilidad de que exista una obligación de reparación para equiparar nuevamente los patrimonios, después de la ejecución de ese acto jurídico, por ejemplo. Después tenemos los delitos y los cuasidelitos. Primero, diferenciemos delitos y cuasidelitos. Estamos hablando de derecho privado, estamos en una materia de derecho civil,
Es decir, no de derecho público o de derecho penal. Aunque el delito tenga el mismo nombre que el delito penal, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Qué es el delito? Es la acción de una persona que produce un daño en un tercero y esa acción es dolosa, es decir, persiguiendo de manera consciente y con esa intención la producción de un daño. Si yo voy, agarro algo y rompo el auto de mi vecino, ese es un delito. Pero no un delito porque sea el delito de daño del Código Penal. Es un delito porque le produzco un daño y debo indemnizarlo. Nace la obligación de indemnización de mi parte respecto del dueño del automotor. Yo pasaría a ser el deudor de esa indemnización y el otro sería el acreedor. Y el cuasi delito es la acción imprudente o negligente que produce un daño en el tercero. Es decir, acá no hay dolo, es decir, no hay voluntad de realizar el daño, pero sí por un accionar imprudente mío le produzco un daño y tengo la obligación de indemnizar. Acá hablamos de culpa. A ver, un clásico hecho negligente o culposo de hoy en día, venir mensajeando por WhatsApp en el auto. No miro, choco, produzco un daño. Tenemos que tener presente que también existe otro, desde hace ya gran tiempo en las legislaciones comparadas, otra causa de obligaciones que es lo que se denomina la responsabilidad objetiva, donde no hay necesidad de la intención dolosa, es decir, como el delito, la intención de realizar el daño, o la negligencia o la culpa, que no tengo intención de realizar el daño, pero por una negligencia mía lo produzco, sino que existe una tercera causa de obligaciones desde este punto de vista, que es la responsabilidad objetiva, que por el solo hecho de cumplirse determinados requisitos objetivos, más la producción de un daño, una persona termina siendo obligada a la reparación del mismo. Y este es el caso, por ejemplo, vamos a sacar el tema del accidente de tránsito porque es muy clásico, pero es la teoría puede darse en la teoría del riesgo o en determinados contratos. Por ejemplo, el contrato de transporte. En el contrato de transporte existe la obligación de reparación de lo que se rompa o de la desaparición de la cosa transportada por parte del transportista respecto del que contrató el transporte. Y no existe posibilidad de que se exima de responsabilidad el transportista. Es una responsabilidad objetiva que nace del propio contrato de transporte. Entonces, el contratista puede decir, miren, yo compré un camión 0 kilómetros, lo saqué a la ruta hoy, más previsor que esto no puede ser. El camión se rompe y por eso choco y se rompe toda la carga. O se rompe o, por ejemplo, se desparrama toda la carga, ¿no? Supongamos que es grano y no se pueden volver a cargar. Yo no tuve culpa. Actué con todas las previsiones del caso. El chofer venía manejando bien, estaba en perfecto estado, dentro de todas las reglas, el camión también. Yo no tengo culpa, no tengo por qué cubrir el daño. En este caso no es necesario que el encomendó el transporte al transportista pruebe que el transportista haya tenido culpa en la producción del daño, ni siquiera que haya tenido dolo, ninguna de las dos cosas. Con el solo hecho de comprobar el contrato de transporte, el transportista tiene la obligación de responder y reparar el daño. Es una responsabilidad objetiva. La principal responsabilidad objetiva, aparte de este caso, empiezo por este caso porque es más fácil de entender, es la que se produce por el riesgo de las cosas. También existe otra responsabilidad objetiva que es la del dueño guardián o la del progenitor, pero vamos por la del riesgo de la cosa. Cuando yo soy titular de dominio, soy propietario de una cosa que produce riesgos a los terceros, si esa cosa produce un daño a los terceros, yo voy a estar obligado a repararlo, sin perjuicio de que el damnificado me tenga que probar a mí. No está obligado a probarme, ni que yo haya tenido culpa, ni que yo haya tenido dolo. Por eso el hecho de ser titular de dominio, de ser dueño de una cosa que produce riesgo a los terceros, como puede ser una máquina. Si una máquina produce riesgos y ese riesgo le produce un daño, aunque yo no sea culpable o no tenga dolo de haberle producido el daño a ese tercero, voy a tener que responder. ¿Cuándo solamente no respondo? Cuando ha existido culpa grave del damnificado. Culpa grave o dolo. Es decir, si la persona
Por ejemplo, ahora entremos en el ejemplo de los automotores. Los automotores son una cosa riesgosa. Por el solo hecho de circular crean un riesgo a los terceros, riesgo en su salud y riesgo en las cosas. Y riesgo en la producción de daños. Entonces, si se producen daños, yo tengo que repararlos. Ahora, si yo estoy yendo con mi auto y una persona dolosamente se tira delante de mi auto para que yo le produzca un daño, ahí no existe responsabilidad objetiva, porque la responsabilidad objetiva se corta con el dolo del damnificado o con la culpa grave del damnificado. Por ejemplo, si esa persona cruza caminando la 9 de julio en rojo, mirando su celular, y alguien se lo lleva por delante, no va a haber obligación de reparación, porque la culpa grave en este caso corta la responsabilidad objetiva. Después, cualquier daño que produzca mi automotor, el damnificado no va a estar obligado a comprobar en sede judicial que yo lo haya manejado mal, de manera imprudente, o que haya tenido la intención de dañarlo con el auto. Por el solo hecho de ser una cosa riesgosa y haberle producido un daño, van a ser la obligación. Bueno, vimos lo que es el concepto, vimos lo que son las fuentes. Voy a ir cargando algún trabajo práctico, voy a subir algunos otros videos más de este tenor y esta duración, porque más largos se pierde también el tema de la atención por parte de ustedes y aparte cuesta mucho cargarlos, ¿no? Bajarlos. A veces estoy 3-4 veces hasta que lo puedo bajar en la plataforma. Perdón, en la plataforma no, en YouTube, para que ustedes lo puedan ver. En la plataforma se me ha hecho imposible, ha tardado tanto que por eso pongo los links. Entonces, bueno, vayan viendo esto, voy a ir cargando algún trabajo práctico y bueno, nos reencontramos en la próxima.